¿Dónde ha estado la centralidad del Evangelio en nuestras vidas? ¿Cómo es que el Evangelio está en el corazón de mi vida? ¿Cómo es que mi comportamiento al final es tan distante de lo que la Biblia está diciendo en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento? Nosotros muchas veces hacemos normal la distancia que hay entre lo que somos y lo que hacemos. Y Dios ha querido primero transformar el corazón para después buscar una conducta. Nosotros en la iglesia hemos hecho todo lo contrario. Y otra vez, cuando digo la iglesia no me refiero a esta iglesia, pero la iglesia cristiana en el mundo entero ha hecho lo contrario. Estamos muy preocupados por cuál es nuestra conducta sin saber qué hay dentro del corazón. Muchos de ustedes, y yo también, estamos muy preocupados por cuándo vamos a crecer, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a crecer? Hablando con los jóvenes la semana pasada, en el tiempo que tuvimos el 25, con intercambio de regalos, de dulces y todo, ¿cuándo vamos a crecer? Y hubo un joven que me decía, pastor, ¿y qué vamos a hacer para crecer? Y eso es lo obvio. Otro hermano hace un tiempo atrás, ¿y cuándo vamos a crecer? Quiero que sepan que estoy muy preocupado por cuándo vamos a crecer. Pero estoy también preocupado por la manera en la que la Biblia entiende ese tema del crecimiento. Dice Pablo, uno plantó, otro regó. ¿Qué pasa con el crecimiento? Lo da Dios. Nosotros tenemos que de alguna manera mostrar genuinamente el evangelio que decimos que tenemos. Si no, la gente no va a venir a la iglesia. Tenemos que mostrar el cambio que Dios ha hecho en el corazón. De otra manera, la gente no va a venir a la iglesia. Hemos incorporado a nuestra fe evangélica una cantidad de cosas que al final no tienen nada que ver con cristianismo. Y más nos identificamos con esas cosas que con la esencia del evangelio. Filipenses capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 16, no se puede explicar en 20 o 30 minutos. Es, en mi opinión, el escrito de Pablo que más nos tiene que empezar a preocupar. Porque Pablo empieza a meterse en lo que nosotros somos como seres humanos. Pablo empieza a decirnos, mira qué importante yo soy. Pero no lo dice de esta manera. Él busca una forma para decir, lo importante que eres no es tan importante delante de Dios. Pablo era un hombre muy especial. En la manera en que él cita aquí en Filipenses capítulo 3, Pablo es increíble. Nadie es superior a Pablo. A nadie se le puede ocurrir tener esta lista dentro de sus cosas, de las cosas importantes en su vida. Pablo habla hasta de que por ser celoso perseguía a la iglesia. De ninguna manera, nosotros no perseguimos a la iglesia. Pablo perseguía a la iglesia por su celo religioso. Ahora, eso es totalmente absurdo. Eso choca con las cosas comunes que nosotros entendemos de lo que es una iglesia. Pablo, con tal de mantener su celo religioso, Pablo perseguía a la iglesia. En cuanto a la justicia en la ley, es decir, a la rectitud
de entender las cuestiones de la ley, dice Pablo, él era irreprensible. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo puedo confiar en la carne. Posiblemente, Pablo está diciendo, ninguno de ustedes tiene tantas cosas por las cuales confiar en la carne o tener mi propia justicia. Y debemos entender la manera en la que Pablo trata el tema de su propia justicia. Para Pablo el tema de la justicia era las cosas que él había logrado en su vida. Sin embargo, en el versículo 7, Pablo dice, todo lo que para mí era ganancias, o sea, se refiere a las cosas que vimos ahorita, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. Y los traductores que tradujeron del Nuevo Testamento en griego aquí al español, se buscaron la mejor palabra para decir la peor palabra. La mejor palabra es pérdida. Pero literalmente lo que Pablo estaba diciendo, eso es estiércol. Si la vida no es el disfrute de aquellas cosas por las que luchamos, ¿qué es la vida? ¿O por qué luchamos? ¿Qué es entonces el evangelio? ¿Qué es la iglesia? Pablo habla de su vida como ganancia, como la cosa más incomparable, como un super tesoro, como un super valor. Noten lo que dice el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo está diciendo que las cosas buenas que nosotros tenemos es nuestro estiércol. Cómo el evangelio nos confronta con nosotros mismos y cómo Pablo ve este super valor, este super tesoro, este tesoro incomparable que se llama Cristo. Lo único que Pablo desea es ser encontrado en Él. No quiero mi propia justicia, sino la que se obtiene por la fe en Jesucristo. Y yo creo que aquí es donde está la clave de lo que Pablo nos quiere mostrar en estos textos. No quiero mi propia justicia. ¿Qué significa esto? Porque la justicia es la necesidad más grande de tu vida. Mi propia justicia es la necesidad más grande de mi propia vida. Dice Pablo en Filipenses 3, nosotros somos la circuncisión. Y después más adelante dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Somos nosotros diferentes del resto. Cuando Pablo habla del tema de la circuncisión, precisamente lo que está diciendo es, hay personas en el ambiente judío que son únicos. Eso somos nosotros. En el ambiente religioso del mundo somos únicos. Eso somos nosotros. Para Pablo, la justicia son sus logros, sus credenciales, sus méritos, las cosas que me hacen sentir bien delante de Dios y las cosas que me hacen sentir bien delante de las demás personas. Pablo dice, esa es mi propia justicia. Y Pablo confía en sus propias justicias. Obviamente,
en todas las reglas que los judíos habían puesto, en sus logros, sus capacidades, sus cualidades, su voluntad, su preparación, su liderazgo. Pablo confiaba en su propia justicia. Una de las maneras en las que el concepto es un poco más claro, este concepto de justicia, es como lo refiere la palabra currículo. El currículo es lo que uno escribe cuando a uno llega a un centro de trabajo. Creo que aquí en Cuba lo hacen en un centro de trabajo. Uno tiene que escribir su currículum vitae. Y uno pone en el currículum todas las cosas buenas. A nadie se le ocurre decir que poner en su currículum las cosas malas. Porque le tiré una piedra un día a una señora. Nadie pone eso en su currículum. Porque soy un esposo mentiroso. No, nadie pone eso en su currículum. Uno pone las cosas buenas. Porque tengo un título y tengo este otro título y tengo tal ponencia y lo hice en tal universidad, en tal. Y es una larga lista de nuestros méritos, de nuestros logros, de nuestra experiencia, de cuáles son mis capacidades, hasta dónde yo llego. Ese es nuestro currículo. Tiene que ver exactamente con lo que soy. Y esta, mi propia justicia, se convierte en mi necesidad inherente, de la que no me puedo desprender, de la que no puedo salir de ellos. Mi justicia es aquellas cosas que me hacen orgulloso, que me hacen sentir seguro, que hace que todas las personas vean mis logros, vean mi influencia, vean el poder que tengo por encima de los demás. Mi propia justicia son aquellas cosas que me hacen vivir en confianza hacia las demás personas. Es lo que da importancia a mi vida. Es lo que te hace sentir bien con Dios y con las demás personas. Mi propia justicia, lo que soy. Ya hablamos del tema de la circuncisión. El judío circuncidado se sentía aprobado por Dios. Y Pablo cumplía todo aquel requerimiento religioso. Discúlpeme si soy un poquito fuerte al leer esto, pero tú puedes cumplir muchos deberes religiosos para querer sentirte aceptado por Dios, pero solamente estás confiando en tu propia justicia. Dios no está en el asunto. Ahora, no estamos hablando de las cosas malas que hacemos, obviamente. Estamos hablando de las cosas buenas que hacemos. Por eso hablar de nuestras propias justicias es hablar de la necesidad más grande que nosotros tenemos. También la justicia es el problema más grande de tu vida. Dice Pablo, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, y la intención de esta frase es crear un problema, precisamente, todas aquellas cosas que para mí eran ganancia, tuvieron una contraparte. Pablo ahora dice que esas ganancias personales, esas justicias propias, las considera como pérdida por el valor de conocer a Cristo. Y aquí es donde el evangelio me distorsiona, donde me vuelve loco. Aquí es donde el evangelio me deja en silencio. Pero si todo lo que he logrado en mi vida es para glorificar a Dios. Y ahora Pablo dice, pero es que el problema de mi propia justicia es que me separa de Dios. Esas cosas buenas que nosotros tenemos, por las que hemos luchado, esas cosas me separan de Dios. Y lo que Pablo está diciendo
es que tengo que ser encontrado en Cristo. ¿Por qué tanto esfuerzo para vivir una vida cristiana cómoda? Cumplir con nuestros deberes no nos hace cristianos. Posiblemente llevamos 40 o 50 años de cristianos y al cabo de un momento nos damos cuenta que hay mucho más, que el Evangelio es mucho más que lo que nosotros pensamos cómo vivimos. Un artista, Larry Shaler, quiso pintarse y mientras se puso frente al espejo, menos le gustaba su forma. Entonces recordó Isaías 64:6. Somos como suciedad y nuestra justicia como trapos de inmundicia. Parece que el pecado no es el problema más grande que las personas tienen. El pecado no es el problema por qué la gente no es cristiana. El problema de por qué la gente está alejada de Dios no es tanto las cosas malas que hace, posiblemente es su propia justicia. Los caminos que han optado para buscar a Dios. La Biblia dice que el cristianismo del Evangelio es algo acerca de un incomparable valor. La palabra incomparable valor se refiere a un tesoro grande, a un valor grande. Y Pablo dice, es Cristo, es ser hallado en Él. Ser cristiano no es deja de hacer lo malo que estabas haciendo y empieza hoy a hacer lo bueno. Un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida, que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús, al ver esto, pensó: Si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando, una mujer de mala vida. Entonces Jesús le dijo al fariseo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: Dímelo, maestro. Jesús siguió: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le contestó: Me parece que el hombre a quien más le perdonó. Jesús le dijo: Tienes razón. Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por esto te digo, que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Luego dijo a la mujer: Tus pecados te son perdonados. Los otros invitados que estaban allí comenzaron a preguntarse: ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús añadió, dirigiéndose a la mujer: Por tu fe has sido salvada. Vete tranquila.
Jesús dijo que la persona más cerca de Dios en aquel momento era la que menos nosotros aceptaríamos. Eso no es lo común dentro de nuestro estigma cristiano. Un cristiano es quien dice, no puedo confiar en esto que hago o no hago para estar bien con Dios. Ni es esto que soy o no soy, sino solo en mi Salvador. ¿Qué tiempo de nuestro día pensamos de esta manera? ¿Cómo es que el Evangelio nos transforma y nos deja ver que solamente Dios nos ama de la manera que Dios nos quiere amar? No es ni de la manera que nosotros queremos, ni de la manera que nosotros merecemos. Es la manera en la que Dios nos quiere amar. En otro momento voy a leer esta cita, pero algunos dicen que el peor problema que nosotros los cristianos tenemos no es ni el legalismo ni las controversias teológicas, es el Evangelio de Jesús. Porque hemos disfrazado nuestra vida de cosas tan complicadas que el Evangelio de Jesucristo no aparece por ningún lugar. El Evangelio es vivir la confianza en Cristo. Un cristiano es alguien que se arrepiente de sus pecados y también se arrepiente de sus propias justicias, de sus buenas obras. Como Pablo decía, todo aquello que para mí era ganancia, las tengo como estiércol, ahora no sirve para nada. ¿Qué consecuencias tiene para nuestra vida? Construir nuestra identidad sobre lo que nosotros hacemos. La justicia es la necesidad más grande de tu vida. La justicia es el problema más grande de tu vida. Y en tercer lugar, la justicia es el regalo más grande de tu vida. Un cristiano es alguien que reconoce que Dios le ha regalado un currículum perfecto y diferente. ¿Qué cree Dios de nosotros? Y la grandeza, la belleza del Evangelio es cuando Dios me encuentra en Cristo. Cuando Dios me mira en Cristo, ¿cómo nos ve? Nos mira con amor. Dios te mira perfecto. Dios te mira sin defecto cuando estamos en Cristo. Esta manera de entender el Evangelio exige una conducta diferente. No somos buenos para agradar a Dios. Hacemos cosas buenas en agradecimiento a lo que Dios ha hecho. Y es diferente. Si Dios ha querido tener un trato diferente con nosotros en el 2009, como nos ha bendecido, cambió las cosas malas en cosas buenas. Ahora nosotros tenemos que vivir una vida de hacer buenas obras para agradar a Dios. No tenemos fuerza para eso. Por eso el cristianismo de muchas personas es falso. Hacemos cosas buenas para agradecer a Dios la manera en la que Él nos ama. Y al final nos vemos tan desnudos como Pablo. Y le decimos, Señor, dame fuerza para hacer esto o para hacer aquello. Dice Pablo, conocerle a Él. Encontrarme con Él. Esa es nuestra nueva realidad. Dice Pablo, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa ese versículo? No somos nosotros los protagonistas de la vida. Nuestra vida está escondida con Cristo. Lo que pasa es que nosotros queremos muchas veces mover a Cristo para un lado y que la gente nos vea a nosotros. Ese es un evangelio falso, hermanos.
El evangelio al que Dios nos ha llamado a vivir es este: escóndanse detrás de Cristo. ¿Cómo sería nuestra vida cristiana escondidos detrás de Cristo? Totalmente diferente. Es mi relación especial con Cristo. Mi salvación y mi manera de vivir la vida cristiana no la aseguran las cosas que yo hago. Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz y no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para ganarla o para mantenerla. Cuando la gente te critique, es mi manera de concluir. Cuando peques, cuando falles, cuando hay una desilusión, Pablo dice que él ha encontrado el incomparable valor, la super cosa, la justicia de Dios en Cristo. El regalo más grande que puedes tener en tu vida. Ese es el evangelio. Dice Isaías: no temas, porque estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Porque yo soy Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas. ¿Tenemos alguna preocupación de qué va a pasar con nuestra vida en el 2010? Ahí hay una respuesta. No temas. Cuando los problemas en la vida lleguen, no digas: Señor, líbrame de estos problemas. Di: Señor, ¿cómo me puedo encontrar contigo en medio de este problema? Ese es un evangelio diferente. Ese es un evangelio que no nos pide una manera de vivir. Es un evangelio que nos deja disfrutar la presencia de Dios, de estar escondidos en Cristo.